buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a hacer viajes imaginarios por todo el territorio nacional con una persona que se dedica a esta especialidad, que no son imaginarios esos viajes, sino son concreticos. Se trata de Valentina Quintero, comunicadora social, viajera, promotora del turismo. Absolutamente. ¿Cómo estás tú, Valentina? ¿Cómo estás, Vladimir? De verdad, ¿Cómo un te placer va? tenerte por aquí. Igual. Este es un programa que teníamos pendientes hace tiempo porque Venezuela tiene muchos lugares, muchos escondites, rincones, recodos, que quizás la absoluta mayoría de quienes nacimos en esta tierra no conocemos. Y tú eres una persona que te has dedicado precisamente a eso, ¿no? A Sí, escudriñar. nos hemos dedicado durante ya muchísimos años, casi 30 años, a escudriñar el país y hacer que los venezolanos lo conozcan, lo quieran, lo defiendan, lo protejan. Y precisamente por eso es que nos causa tantísimo dolor la destrucción de Venezuela en estos últimos años. Y no es algo que te cuentan, sino que es algo que vives y que ves, porque es muy distinto cuando no tienes referencias, pero cuando tienes referencias, y hemos ido, por ejemplo, en algún momento, hace 20 años, 18 años, a San Juan de las Galdonas, y estaba San Juan de las Galdonas en su apogeo, y había un hotel que acababan de hacer nuevo. Ahí y había... tenía un restaurancito, Juan Sará, Sí, cómo no. con su Sí, esposa. bueno, en esa época estaba San Juan de las Galdonas en su apogeo, y tú vas ahorita, ese hotel está completamente abandonado, las otras 3 posadas están abandonadas, el narcotráfico es el dueño de toda la península de Paria, y cuando el gobernador de Sucre denunció el narcotráfico, que fue lo único sensato que hizo durante su gobierno, lo sacaron inmediatamente. Entonces, esa que para mí es la zona más exuberante en playas de Venezuela, es muy peligroso ir, es muy complicado ir, y esa tendría que ser una zona que, si de algo pudiera vivir, es del turismo, porque, mira, Vladimir, cuando tú viajas, cuando tú te montas en un peñero y sales desde San Juan de las Galdonas hasta Pargo, San Francisco, Mejillones, llegas a Uquire, nunca, en ninguna parte de Venezuela tú vas a ver unas playas como esas. Yo era reportero del Diario de Caracas, me tocó ir con el difunto fotógrafo Eddie González, a quien llamábamos el Gurú. ¿Conociste al Gurú? Sí, cómo no. Bueno, compañero de Lucy Gómez, por cierto. Bueno, y estuvimos haciendo un trabajo precisamente sobre 2 temas que son muy sensibles en la costa de Paria. Uno de ellos, la rastropesca, Sí. y el otro, el tema del narcotráfico. Estoy hablando, imagínate tú, hace 25 años o más. Sí. Bueno, entonces imagínate cómo está eso en este momento. Entonces, además que Paria la terminan de acabar, porque entre el narcotráfico y desde hace por lo menos 5 o 6 años no hay aeropuerto, o sea, hay un aeropuerto en Carúpano que no tiene ningún vuelo. Entonces, ¿cómo hace la gente para llegar hasta allá? Entonces, Río Caribe, que tendría que ser, que es la entrada a la península de Paria junto con Carúpano. Que también muy plena en posadas y Por cosas. supuesto, ¿no? Está en el abandono más absoluto, y cuando nosotros fuimos el año pasado, porque estábamos haciendo la guía, las posadas tenían, pero meses que no recibían un solo ser humano. Y de todas maneras la gente insiste, y es por eso que nosotros quisimos hacer otra vez el programa de televisión. 2 de Viaje lo estamos haciendo porque nosotros queremos demostrar que, a pesar de la destrucción, a pesar de que el arrase al que este gobierno sometió a los venezolanos, hay venezolanos que todavía insisten y se mantienen y exigen y están convencidos de que, bueno, de que quieren salir adelante. Pero yo me pasé por todo Playa Copey, ahí en Carúpano. Vladimir, yo iba para Playa Copey, y en Playa Copey había al menos 8 posadas. Queda una solamente, porque todos los demás tuvieron que cerrar sus puertas. Y yo toqué el timbre en una de esas posadas y salió un señor, y yo le dije, mira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Valentina Quintero, no sé qué. Y el señor me dijo, mira, Valentina, yo lo único que estoy es tratando de mantener viva a mi esposa con lo poco que yo pueda conseguir de alimento. O sea, yo aquí no puedo atender a nadie. Es dolorosísimo porque a mí me tocó, haciendo bitácora, vivir y disfrutar y mostrar el esplendor en algún momento. Más allá de ese cuadro que tú pintas, sin embargo, se hace turismo en Venezuela, turismo interno, con todas esas dificultades que tú señalas, Valentina. En este último año no se ha hecho turismo interno. En los últimos años no se ha hecho turismo interno. El turismo ha bajado entre un 60 y 80%.
pero una cosa verdaderamente dramática. Y tú lo puedes Bueno, hay un medir. problema con los vuelos también, Bueno, que eso pero complica por mucho el supuesto, hay panorama. también un problema con los vuelos, pero también con esta inflación, cuando tú tienes que fijar las prioridades. La prioridad no puede ser las vacaciones. Obviamente. Y hay maneras de medirlo muy, muy sencillo. Fíjate tú, por ejemplo, el Museo del Mar, el Museo Marino en Margarita. Ese es de los pocos museos en Venezuela, creo que el único museo en Venezuela, que se mantuvo siempre por la entrada, por la taquilla. Y tenía uno que otro patrocinio de 2 personas y ya está. El Museo Marino tuvo que cerrar sus puertas porque de recibir la cantidad de gente que recibía allá en Margarita, dejó de recibir y no tuvo más dinero. Ahorita abrió haciendo un esfuerzo gigante porque le dieron una donación y una cosa y más o menos logró abrir. Cuando tú hablas en Mérida, por ejemplo, que tú hablas con los Montilla, con Lalo Montilla, de los parques, ellos también tienen una medición porque ellos les bajó el ingreso a sus parques en un 80%. Les bajó. Y cuando tú llegas Y por cierto, hablando de Mérida, cerró la heladería La Coromoto. cerró la heladería La Coromoto porque no tenía que estaba insumos. en el libro Guinness. Claro, ¿no? claro. Está en el libro Exacto, Guinness. está en el libro Guinness y cerró. Nosotros estuvimos ahorita por Trujillo. Allá había una plantación de claveles en el Pocito, muy cerca de Boconó. Mira, Vladimir, esos eran los mejores miniclaveles del mundo, con 7 puntos. Eso significa que tiene 7 florecitas. Eso no lo habían logrado producir nunca los colombianos. Y aquí en Venezuela, este señor que empezó cultivando los claveles allí, había logrado eso. Se había ganado todos los premios posibles en Colombia con sus claveles. Y eliminó toda la plantación de claveles, toda, porque no se estaban vendiendo los claveles y está sembrando hortalizas. Acabamos de estar en una plantación de rosas, también ahí en Trujillo, en los lados de la puerta. Ese señor tenía 190.000 matas de rosas, dejó 60.000 nada más, porque las otras 130.000 las arrancó y empezó a sembrar hortalizas. Esa gente que está sembrando hortalizas por todo Trujillo y que también lo están sembrando por Mérida cuando estuvimos en los pueblos del sur, esa es una gente que procura no meterse en la distribución, sino que siembran sus hortalizas y que otro se las traiga. Todos esos camiones que salen de Táchira o que salen de Trujillo, todos tienen que pagar vacuna para traer las cosas al centro. Y tú sabes que pagan la vacuna porque cada uno de ellos va a tener una calcomanía que indica a qué grupo le pagan la vacuna. En los pueblos del sur, en el estado Mérida, que son los pueblos más remotos, donde estuvimos más o menos hace como un mes, en esos pueblos volvieron a sembrar, pero no es que están sembrando para alimentar a los merideños o para mandarlo para Caracas, es sembrando para mantenerse ellos. Y volvieron a sembrar trigo. Y volvieron las arepas de trigo solamente en los pueblos del sur en el estado de Mérida. Nosotros acá... Bueno, continuamos con Valentina Quintero, comunicadora social, promotora turística. Bueno, tienes mucha experiencia, muchos años haciendo programas sobre nuestro país, sobre el turismo interno. Bueno, tú te has montado en mula, en caballo, has recorrido buena parte del país, te he visto montado en lanchas, en lo que haga en parapente, falta, te has montado sí, también, todo eso, imagínate. en lo que haga falta para llegar a donde nosotros tenemos que llegar, porque como digo yo siempre, 2 de viaje no se devuelve, 2 de viaje siempre llega. Nosotros cuando queremos mostrar un destino, hacemos todas las maromas para mostrarlo. Nosotros nos vamos próximamente para el Amazonas y nos vamos a encaramar en un bongo y vamos a estar como 4 días en bongo para llegar hasta la Lautana y para llegar hasta la Serranía del Cuao. Nosotros, uno de los sitios que más queríamos mostrar en esta temporada era el teleférico de Mérida, porque te voy a decir, ese es tremendo teleférico. Yo he estado allí. Bueno, yo estuve Hay gente que no puede llegar hasta la 5ª etapa, ¿no? Yo estuve cuando lo estaban construyendo, volví otra vez y volví cuando ya estaba listo. Y de verdad es tremenda obra. Hay un paseíto que se hace en mula. Y bueno, porque tú puedes hacer un paseo en mula desde la tercera estación y además te puedes ir hasta Loma Redonda. O sea, desde Loma Redonda te puedes ir hasta los Nevados de Mula y después entonces puedes bajar en carro. Sin embargo, el proyecto inicial del teleférico era que fuera un parque temático de montaña y que en cada una de las estaciones que tú fueras llegando tú tuvieras una cantidad de actividades que pudieras hacer. Eso no se terminó de concretar. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido ir al teleférico de Mérida y no hemos podido ir al Salto Ángel porque el Instituto Nacional de Parques no nos responde
a ninguno de los permisos que solicitamos. Estamos desde marzo solicitando permisos en Imparques, cumpliendo con todas las normas, con todo lo que se exige para poder grabar en parques nacionales, y no ha habido manera de que ni siquiera nos digan, bueno, sí se los vamos a dar o no se los vamos a dar, o bueno, o vamos a llegar a algún acuerdo. Nada, Si te sirve de sencillamente. consuelo, nosotros íbamos a hacer un Silencio. programa, No, no íbamos a me hacer un sirve de programa consuelo, yo sobre estoy la furiosa. inauguración del teleférico, una oportunidad, y nos ofrecieron fue hacerlo en la planta, es como que ofrecieran hacer el programa del teleférico de Caracas en Mari Pérez. Y no Claro, tenía Vladimir, sentido, lo ¿no? que pasa es que es toda una contradicción que se hable de una promoción del turismo y que el turismo sea uno de los 4 motores o los 18 motores o cualquiera de los motores esto. Y nosotros, que estamos haciendo un trabajo importante en relación con el turismo, no haya ninguna manera de que nosotros nos concedan un permiso, porque te voy a decir una cosa, mientras nosotros estuvimos haciendo bitácora, hubo varios años en que estuvimos haciendo bitácora donde este era el gobierno. Y nosotros teníamos un acuerdo con Imparques donde hacíamos una precompra de parques nacionales a principio de año y nosotros íbamos a todos los parques nacionales. El 46% del territorio venezolano está protegido por algún tipo de regulación. Y el 16% es parque nacional. Si nosotros no podemos mostrar los parques nacionales, o sea, nosotros no podemos mostrar el Salto Ángel, no podemos mostrar el teleférico de Mérida, no podemos ir a Morrocoy, no podemos ir tampoco a Mochima, no podemos ir al Parque Nacional Yacambú, no podemos ir a la península de Paria, bastantes de sus partes que son parque nacional, no podemos ir a los médanos de Coro, o sea, sencillamente nosotros, claro. ¿Y bajo qué argumento te niegan un permiso o no te dan respuesta? Sencillamente no dan respuesta, porque tú sabes perfectamente que una de las estrategias de este gobierno es no dar respuesta. O sea, sencillamente no te contestan y ya está. Y punto. Entonces no hay nada que puedas Sin hacer. embargo, yo me imagino que tú también te planteas, bueno, voy a ir a los sitios donde no necesito sacar un permiso para hacer mi trabajo. Hemos hecho 13 programas sin permisos. O sea, hemos hecho 13 programas no utilizando los parques nacionales. Pero en el caso de Canaima, nosotros lo que nos dijeron era que nosotros necesitábamos un permiso del capitán de la comunidad de Canaima. Que ya es un capitán indígena. Sí, claro. Permiso que obtuvimos el mismo día y que nos fue enviado desde allá el permiso del capitán de la comunidad de Canaima. Nosotros ese permiso lo obtuvimos de inmediato y nosotros tenemos, hay parques aquí mismo, en el Parque del Este, y no hubo manera ni siquiera de que contestaran. O sea, pero el de allá, de Canaima, sí nos llegó. Entonces, claro, y yo fui hasta las oficinas de Imparques para tratar de hablar con el nuevo presidente de Imparques, y entonces me dijeron, bueno, no, nosotros le vamos a una cita, nosotros le vamos a llamar, no sé qué tal, y no, sencillamente no contestan. Ahora te voy a decir una cosa, no será eso lo que detenga la producción de 2 de viaje, de ninguna manera, porque nosotros vamos a seguir apoyando a la gente que insiste en hacer las cosas bien en este país a pesar de las dificultades. Porque cuando tú piensas que un posadero tiene que comprar absolutamente todo en el mercado negro, que tiene que tener una planta eléctrica porque se le va la luz a cada rato, que tiene que comprar camiones cisterna 3 veces a la semana para poder ofrecerle agua a sus huéspedes, que tiene que garantizar con unos sistemas de seguridad que le han costado una fortuna para que la gente se atreva a ir y aún así mantiene abierta una posada, entonces tú dices, a ese es al que yo voy a apoyar. Con ese es el que yo estoy. Y por eso es que nosotros estamos haciendo esto. Y cuando nosotros estuvimos en la península de Paraguaná, que estuvimos hace poco, y tú te das cuenta las inversiones que se han hecho aquí y se han abandonado. Mira, nosotros estuvimos en la península de Paraguaná en un sitio que se llama Taratara. Resulta que allí hubo un hallazgo arqueológico importantísimo que demostró que la teoría de Bering, que era que habían llegado el estrecho de Bering, que habían llegado hace 10.000 años los primeros habitantes a poblar América, ahí se demostró que hacía 14.000 años había gente allí. Y se demostró, y fue tan importante, que Enrique Hernández, el arquitecto que fue Premio Nacional de Arquitectura, que ya murió, hicieron un museo, pero una cosa única, porque era en ese yacimiento arqueológico donde eso se había descubierto, donde llegaban los mastodontes a tomar agua y había un colmillo y una clavícula y no sé qué y todo esto, se le hizo uno de esos techos pretensados con esas lonas que tú ves aquí en los centros comerciales. Una cosa, pero extraordinaria, única, con esas lonas pretensadas, porque eso era lo que se quería, lo que quería Enrique, y lo hizo su hijo. Nosotros estuvimos hace mes y medio
Vladimir, eso está completamente abandonado. Las lonas se están cayendo. Esa es una estructura de acero inoxidable y de aluminio que tenía que haber durado toda una vida. Entonces, cuando tú piensas en esa inversión que se hizo para un hallazgo tan importante y que la desidia, o sea, porque cuando aquí ¿Quién es el había responsable real, específico de eso? ¿Quién el será? responsable específico es el Instituto de Patrimonio Cultural. Mm, Porque eso se hizo con el Instituto de Patrimonio Cultural, porque imagínate el significado que pero eso por tiene. supuesto, claro, El significado sin que duda. eso tiene. Entonces tú llegas a ese lugar que está además en la mitad de la nada, porque tú vas hacia Coro, te metes hacia un poco antes de La Vela, a Taratara y Taima Taima. Eso está en Taima Taima. Entonces tú te metes allí por unas carreteritas y tal, y lo que eso significaba para esos pueblos. Valentina, taima, porque tenemos que hacer la pausa. Dale. Y ya venimos, ya seguiremos conversando. Ya venimos, ya regresamos. Bueno, estamos conversando con Valentina Quintero, comunicadora social. Bueno, tiene una gran experiencia en la promoción del turismo en nuestro país. Conoce, bueno, muchos vericuetos de Venezuela que muchos nunca hemos pasado por allí ni sabemos de su existencia. ¿Cómo comenzaste tú en esta aventura interminable de conocer el territorio de Venezuela? Bueno, te voy a decir, esto no fue algo que yo hubiera planificado, porque yo Ujú. creo que no hay nada en mi vida que yo haya planificado. Mi papá siempre fue un gran viajero porque lo era también su papá, mi abuelo. Ujú. Entonces, cuando nosotros estábamos pequeños, pues siempre salimos a viajar por Venezuela. Y para mi Ujú. papá siempre fue fundamental que nosotros conociéramos primero Venezuela que cualquier otro sitio. Ujú. La primera vez que yo ¿Tu fui, familia es de qué parte del país? mi mamá nació en Maracaibo. Ajá. Y mis abuelos por parte de mi papá eran canarios. Ah, ok. Y mi papá, por esas cosas locas, nació en Nueva York, pero toda la vida se crió en Caracas. Entonces, nosotros fuimos la primera vez que nosotros nos montamos en avión, mis hermanos y yo, nosotros somos 5, fue para ir a Canaima. Y eso fue en el año 64. Imagínate. Yo tenía 10 años. Y fue un viaje emocionantísimo, porque había unos aviones que tenían unas ventanas panorámicas, que eran unos aviones de Avenza, que ojalá tuviéramos Avenza ahorita. Y entonces tú veías el salto desde allí. Para esa época no podías subir en Curiaras para el salto porque no había motores que tuvieran la fuerza como para remontar eso el río, rápido. claro. Entonces, para mí era perfectamente natural andar por el país. Pero después, en el viejo feriado, ¿te acuerdas? En el ¿Cómo Nacional, no? el viejo feriado, que era el suplemento, Ujú. yo empecé a escribir el manual de ociosidades porque Elizabeth Ujú. estaba coordinando el feriado y ella me pidió que lo escribiera y yo lo empecé a escribir y entonces a mí me parecía muy pretencioso que si ese era un periódico nacional, solamente se escribiera de cosas que había en Caracas. Entonces yo empecé a escribir sobre sitios que yo conocía por todo el país porque siempre estaba viajando. Entonces yo hablaba de una señora que hacía unas empanadas pues ahí en Santa Rosa, en Carúpano, o de un señor por allá en Oye, esos Mérida que desayunos en ofrecía el unos mercado de Carúpano paseos, tan o buenos. o los desayunos en el mercado de Mérida, o de Carúpano, o de Ujú. Cumaná. Ujú. Y Una tortilla de cazón vale tan buena. entonces tuve 10 años escribiendo ahí el manual de ociosidades, ya tengo 30 y pico, ¿sabes? Porque yo lo sigo escribiendo, pero entonces cuando tenía 10 años escribiendo el manual, Peter Botón llamó a Carlos Oteiza y le dijo que queríamos, o sea, que ellos querían hacer un programa que tuviera que ver con turismo, porque ellos le hicieron una oferta para hacer otra cosa, y los Oteiza con Cinesa tenían mucho tiempo queriendo hacer algo para televisión. Y Peter les dijo que por qué no me llamaban a mí porque, bueno, porque él leía la columna, pero yo no lo conocía. Entonces, pero sí conocía a los Oteiza. Entonces ellos me llamaron. Entonces así fue como nosotros empezamos a hacer Bitácora. Y Bitácora salió por primera vez en noviembre de 1994. ¿Y cuál fue el primer sitio que visitaste, Valentina? El primer programa, sitio, pues. el primer programa, fuimos a los Llanos de Apure, Ujú. a un campamento que se llamaba Doña Bárbara, que ya no existe. Y fue emocionantísimo porque
era la primera vez que yo iba a un garcero y no a ver el garcero allá, sino a caminar y llenarnos de barro y de agua hasta acá para acercarnos a donde estaban las garzas y estaban poniendo, o sea, estaban todos los pichones y oías aquel escándalo de los pichones. Fue una cosa hermosísima, hermosísima. Y además que yo me acuerdo clarito que yo dije, una manada de pájaros, y así salió. Bueno, por supuesto me psiquitrillaron, es una bandada. No sé qué. Yo decía, pero bueno, la gente sí es exigente. Y otra de las cosas buenísimas fue haber empezado a hacer ese programa. A los caraqueños nos pasa mucho eso, ¿viste? Claro, niño, por Dios, hasta que tú vas aprendiendo. Pero lo que pasa es que, bueno, yo empecé a hacer bitácora cuando yo tenía 40 años. Entonces, eso fue perfecto, porque no había nada que, ¿sabes?, que te fuera a crear ningún complejo o que te fueras a enrollar por alguna de las cosas que dijeras. Tampoco tenía que ser un hembrón, porque yo tenía 40 años y era sencillamente una señora que andaba paseando por el país y mostrándoselo a los venezolanos. Y para ese momento, yo estoy convencida de que nosotros marcamos un comportamiento de viaje, o sea, de turismo interno en Venezuela, porque nosotros le empezamos a mostrar a los venezolanos, a los que vivían en Trujillo, de qué se trataba el Amazonas, y a los que vivían en Bolívar, de qué se trataba Paria. Y así fuimos mostrándole Venezuela a todos los venezolanos en un canal que, como tú bien sabes, llegaba a toda Venezuela. Era el canal de mayor penetración en Venezuela. Por eso fue que nos los quitaron. Pero esa fue una época hermosísima, porque nosotros hicimos bitácora durante 15 años y todavía a cualquier sitio donde nosotros llegamos, la gente, bueno, es comiquísimo, porque entonces muchachos que tienen 20 años me dicen, ay, que yo lo veía cuando yo era una niñita, y yo decía, y ahí está la viejita todavía, jueque, insistiendo en hacer el programa. Y te confieso, Vladimir, que yo no tenía la menor intención de volver a la televisión. A mí me parecía que, bueno, ya yo había estado 15 años haciendo bitácora, fue un programa con una calidad igualita a la calidad del país para ese momento. Y eso fue lo que nosotros mostramos. Pero además el turismo es inagotable, o sea, lo que tú puedes hacer mostrando Venezuela es inagotable. Es inagotable, y fíjate tú que cuando nosotros lo empezamos... Además tiene varios aspectos, tiene el aspecto paisajístico, tiene el aspecto de la gente, ¿verdad? Tiene el aspecto religioso, el aspecto musical, la comida, que me gusta mucho a mí, la gastronomía. Yo me imagino que tú habrás comido cosas de todo, exóticas, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué es lo más exótico que tú has comido que se pueda decir? Araña mona. En el Amazonas. Eso es lo más exótico, y los gusanos. Los gusanitos que son. Los gusanos, sí. Que son parecidos a los gusanos de maguey mexicano. Sí. Bueno, yo no sé cómo son los de maguey mexicano, pero te voy a decir, esto es el gusano del moriche, que la verdad es que no es algo que yo me quisiera seguir comiendo. Son comidas prehispánicas que llaman. Y también las hormigas. Pero fíjate. ¿Hormigas fritas? No, las hormigas así acabaditas de salir, ¿sabes? Así, y entonces sabe como a hierbita, porque eso es lo que ellas comen. Eso lo comimos también en el Amazonas, casi siempre es como en las comunidades indígenas. El tumá, que es la sopa de los pemones, que es una sopa que es sencillamente pues mucho picante y algo de cacería, o sea, o que puede ser pescado, y ya está, y mojas el casabe allí y punto. Pero cuando tú piensas en la posibilidad que tendríamos nosotros de ser un extraordinario destino turístico, es cuando te da muchísima tristeza. Porque por primera vez Venezuela está necesitando del turismo. Nosotros nunca lo hemos necesitado, porque siempre hemos tenido el petróleo. Ya sabemos lo que pasó con los precios del petróleo, y ya sabemos además la ruina en que este gobierno convirtió a PDVSA. Entonces, en este momento, por primera vez, nosotros necesitamos el turismo para salir adelante. Yo creo que siempre lo hemos necesitado, en el sentido de que ojalá tenemos que una eso fortaleza se hubiera entendido. que no claro, lo entendimos, ¿no? Es verdad, Vladimir, pero ojalá que se hubiera entendido, pero mientras tú tenías la facilidad del petróleo, claro, que yo no te hacía parecía falta. Para que yo me voy a matar y desmoñar tratando de hacer esto de lo del turismo. Pero nosotros seríamos súper competitivos. Porque además te voy a decir una cosa, el turismo, bueno, tú sabes más de eso que yo, muchísimo más. El turismo no es solamente un tema de posadas y de infraestructura, es un problema cultural, es una cultura. Tú tienes que preparar toda una nación para que esté, digamos, dispuesta, ganada a recibir a quien venga a visitar. ¿Qué pasa? Que el turismo genera muchísimo orgullo
y genera un profundo arraigo. Así Y es. si hay algo que nosotros necesitamos en este momento es autoestima, porque tenemos la autoestima por el piso. Así es. Por eso quiero que la próxima parte hablemos de esas cosas bellas que tú has visto en Venezuela Ok. y que vale la pena seguir viendo, verlas, disfrutarlas, conocerlas. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con Valentina Quintero. Valentina La Una, nuestra etiqueta en el día de hoy. Bueno, Valentina, una pregunta. ¿Te ha provocado en alguna oportunidad, en uno de esos tantos viajes que tú has hecho, quedarte en algún lugar? Que tú digas, bueno, caramba, ¿para qué me voy a ir de aquí? Si aquí me siento muy bien. Sí, te voy a decir, uno de los viajes que yo recuerdo como de los más felices Ujú, fue una vez en el Alto Orinoco, ujú, porque nosotros nos montamos en un barquito, volamos a la Esmeralda, y de la Esmeralda nos montamos en un barquito, que son unos barquitos que se llaman Puki Puki, que son ujú, unos barquitos brasileros que ujú. nosotros desafortunadamente no tenemos porque no aprovechamos los ríos. Pero este es un barquito que tenía Lucho, que se llama La Iguana, un indígena que trabajaba con el turismo. Y pasamos 13 días navegando por el Cassiquiare. Después fuimos a la laguna de Pasiva, bajamos por el Río Negro y llegamos hasta San Carlos del Río Negro. Ujú. Y ese fue un viaje visitando comunidades Yanomamis, comunidades Piaroas. Yo recuerdo siempre haber entrado a la laguna de Pasiva. Yo dije, así debe ser la entrada al cielo, Ujú. porque eran como las 4 de la tarde y todas las nubes se estaban reflejando en el canal que entraba a la laguna. Entonces tú veías nubes arriba, veías nubes abajo, en aquel silencio para llegar a aquella laguna. Y cuando entramos a la laguna, allí nada se movía porque este es un barquito que andaba muy despacio y nos lanzamos al agua porque de verdad se merecía el momento lanzarse al agua. Ese ha sido uno de los viajes más hermosos que nosotros hayamos Eso es hecho, entrar al cielo sin morirse. tal cual. Lo que pasa es que ahorita está muy restringida la entrada al Alto Orinoco por estos negocios turbios que se están haciendo con la minería y con ese arco minero. Cuando pensamos en Venezuela como un extraordinario destino turístico, la primera medida que hay que tomar es eliminar ese arco minero, que está acabando con toda la Hay un tema de naturaleza. impacto ambiental terrible, ¿no? Pero es realmente criminal. ¿Tú has ido a ver algo Sí, de cómo no. eso? Ajá. Sí. ¿Qué has visto? Mira, hace Porque 2 se años. denuncia mucho, pero me gustaría que tú que has Ok, visto hace nos 2 cuentes. años nosotros estuvimos en Canaima Ujú, y nosotros sobrevolamos toda la zona en una avioneta. ujú, La minería está a cielo abierto. Esa no es una cosa que tú la puedes esconder. ujú. Entonces tú ves los cráteres al lado del río Carrao y los ves porque cuando empieza a trabajarse la Las minería, máquinas, bueno. el agua se pone de un azul que es como un azul turquesa, y esa es una tierra muy frágil. Entonces, esas erosiones que se arman allí y esas lagunas que se arman allí no tienen vuelta atrás. Además, cuando tú vas navegando por el río, tú ves las balsas en todas partes. Ahí hay una zona, ahí hay una pista que es en Campo Carrao. Esa es una pista que está más bien, o sea, tú subes por el Carrao y hacia acá está el río Acanán, que va más o menos, o sea, como en la misma dirección, ¿sabes? Perpendicular. Y ahí en Campo Carrao hay una pista que, bueno, que no se estaba usando ya y que esa es una pista que ahorita solamente utilizan los mineros. Y eso está casi frente al Salto Ángel. Cuando el ministro de la Defensa dice que no hay minería en el Parque Nacional Canaima, el ministro de la Defensa está mintiendo, porque él sabe que hay minería dentro del Parque Nacional Canaima, porque además él la puede ver, porque cualquiera lo puede ver, porque así como yo lo vi desde una avionetica, ellos lo pueden ver, hasta las guacamayas lo ven. Ayer nos decía una muchacha que estaba yendo para el Roraima, como no está yendo casi turismo al Roraima,
El Roraima que es así, nuestro Tepuy sagrado, Ujú. al que todo el mundo va, Ah, sí. que se hizo famosísimo con todas las películas que se hicieron, que la comunidad de Paraitepuy siempre ha vivido, o sea, tiene ya muchos años viviendo del turismo que se hace para el Roraima, pues la gente de Paraitepuy está haciendo minería en ese camino. Dejaron el turismo y están haciendo No es que minería. dejaron el turismo, el El turista no turismo ya va, no va para allá. el turismo no va. O sea, el Si turismo, ahorita alguien quiere hacer un paseo allí, por ejemplo, Valentina, si alguien quiere ir al Roraima, claro que puede ir, siempre ujú, puede ir. O pero sea, están los indígenas sí, como claro, guías, claro, claro. Eso, incluso los que eso te está cargan el todo, equipaje y todo, claro, ¿no? eso está todo montado. Paraitepuy está diseñada Ujú, para llevar a los turistas, ujú, y están los campamentos. al Roraima. Ellos tienen toda la experiencia para hacerlo. Es más, tú no puedes subir al Roraima Sin un guía. sin un guía de Paraitepuy. Claro. O sea, y además yo no te aconsejaría que fueras a ninguna parte Te de la puedes Gran perder, Sabana por sin los supuesto. pemones porque ellos son los que saben. Claro, por ¿Qué está supuesto. pasando en Canaima? Canaima, que es nuestro gran, bueno, imagínate, el salto de agua más alto del mundo, estuvimos a Ujú. punto de quedar entre las nuevas 7 maravillas y no sé qué. La pista de Canaima, y eso lo digo en todas partes, tiene por lo menos 6, 7 años que esa pista está rota, está mala, no pueden aterrizar los aviones grandes. Entonces solamente pueden aterrizar unos aviones pequeños. Entonces tú dices, si eso pasa en la pista de Canaima, que es la pista más importante para el turismo de este país, ¿qué dejas tú para los demás? Este gobierno hizo un aeropuerto en Santa Elena de Guairén, que es el aeropuerto más bonito que tiene este país. Es una belleza, es una churuata extraordinaria. ¿Tú sabes cuántas veces hubo vuelo para allá? 2. 2. Eran unos fulanos aviones que habían comprado para Conviasa. Y esos aviones, resulta que cuando llegaron la primera vez se dieron cuenta que no podían llenarlos completos y que tenían que aterrizar como de nariz, porque si no la cosa no funcionaba. Entonces la gente de Santa Elena de Guairén se murió de mengua y se quedaron sin vuelo. Cuando tú vas a Santa Elena de Guairén, las primeras veces que nosotros fuimos a Santa Elena de Guairén, había una parte que es donde queda la posada de Yacó, no sé qué, sabes, que está como en las afueras de Santa Elena. Todo eso está invadido y Santa Elena de Guairén se convirtió en un pueblo minero, en un pueblo donde manda la minería, donde la economía es una economía minera y es el minero el que determina los precios. Aquí había uno de los más extraordinarios paseos que se podían hacer en Venezuela, era el Salto Pará en el río Caura. Nosotros fuimos al Salto Pará con bitácora y después nosotros volvimos otra vez y volvimos una tercera vez. Ese sitio que se llama el Playón, que era donde se llegaba en las lanchas hasta allí, ese sitio se convirtió en un pueblo minero. Los yecuanas tuvieron que salir de sus comunidades y ahí ya no existe más el turismo. Eso se acabó. La vía hacia el Paují, Cabarú, el Paují... Esa vía sigue, esa vía sigue. ¿Cómo está, por ejemplo, el Abismo? Esa zona. Bueno, imagínate, esa es una zona hermosísima, Cuando pero termina el como... Macizo Guayana y Sí, comienza la selva claro, amazónica, pero por te voy a ejemplo. decir, tú puedes, por supuesto, tú puedes ir hasta el Paují y hay unos campamentos y tú puedes ir ¿Cómo no? hasta el Abismo y allá están unos amigos nuestros, Carlos Ahí estaba Estul y Luis, su bueno, esposa. estaba Sí, Luis Carlos. Scott que murió, Sí, lamentablemente. Luis Scott se murió. Lo- Pero ese es uno de los sitios en el Paují donde está peor la minería, porque eso no es parque nacional. Entonces ahí hay todavía menos controles. Ya hace más de 20 años, 26 Lo había. años, ya había, ya estaban los equipos, las mangueras, Bueno, todas las... entonces imagínate cómo está eso ahorita. Tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir conversando con Valentina Quintero. Valentina Laguna, nuestra etiqueta. Bueno, Valentina, una pregunta. ¿Te ha provocado en alguna oportunidad, en uno de esos tantos viajes que tú has hecho, quedarte en algún lugar? Que tú digas, bueno, caramba, ¿para qué me voy a ir de aquí? Si aquí me siento muy bien. Sí, te voy a decir, uno de los viajes que yo recuerdo como de los más felices fue una vez en el Alto Orinoco, porque nosotros nos montamos en un barquito, volamos a la Esmeralda, y de la Esmeralda nos montamos en un barquito, que son unos barquitos que se llaman Puki Puki, que son unos barquitos brasileros que nosotros desafortunadamente no tenemos porque no aprovechamos los ríos. Pero este es un barquito que tenía Lucho, que se llama La Iguana, un indígena que trabajaba con el turismo. Y pasamos 13 días navegando por el Caciquiare. Después fuimos a la Laguna de Pasiva.
bajamos por el Río Negro y llegamos hasta San Carlos del Río Negro. Ujú. Y ese fue un viaje visitando comunidades Yanomamis, comunidades Piaroas. Yo recuerdo siempre haber entrado a la laguna de Pasiva. Yo dije, así debe ser la entrada al cielo, Ujú. porque eran como las 4 de la tarde y todas las nubes se estaban reflejando en el canal que entraba a la laguna. Entonces tú veías nubes arriba, veías nubes abajo, en aquel silencio para llegar a aquella laguna. Y cuando entramos a la laguna, allí nada se movía porque este es un barquito que andaba muy despacio y nos lanzamos al agua porque de verdad se merecía el momento lanzarse al agua. Ese ha sido uno de los viajes más hermosos que nosotros hayamos Eso hecho. es entrar al cielo sin morirse. Tal cual. Lo que pasa es que ahorita está muy restringida la entrada al Alto Orinoco por estos negocios turbios que se están haciendo con la minería y con ese arco minero. Cuando pensamos en Venezuela como un extraordinario destino turístico, la primera medida que hay que tomar es eliminar ese arco minero, que está acabando con toda la Hay un naturaleza. tema de impacto ambiental terrible, ¿no? Pero es realmente criminal. ¿Tú has ido a ver algo Sí, de cómo eso? no. Ajá. Sí. ¿Qué has visto? Mira, hace Porque 2 se años. denuncia mucho, pero me gustaría que tú que has visto Hace nos 2 cuentes. años nosotros estuvimos en Canaima y nosotros sobrevolamos toda la zona en una avioneta. La minería está a cielo abierto. Esa no es una cosa que tú la puedes esconder. Entonces tú ves los cráteres al lado del río Carrao y los ves porque cuando empieza a trabajarse la Las minería, máquinas, bueno. el agua se pone de un azul que es como un azul turquesa, y esa es una tierra muy frágil. Entonces, esas erosiones que se arman allí y esas lagunas que se arman allí no tienen vuelta atrás. Además, cuando tú vas navegando por el río, tú ves las balsas en todas partes. Ahí hay una zona, ahí hay una pista que es en Campo Carrao. Esa es una pista que está más bien, o sea, tú subes por el Carrao y hacia acá está el río Acanán, que va más o menos, o sea, como en la misma dirección, ¿sabes? Perpendicular. Y ahí en Campo Carrao hay una pista que, bueno, que no se estaba usando ya, y que esa es una pista que ahorita solamente utilizan los mineros. Y eso está casi frente al Salto Ángel. Cuando el ministro de la Defensa dice que no hay minería en el Parque Nacional Canaima, el ministro de la Defensa está mintiendo, porque él sabe que hay minería dentro del Parque Nacional Canaima, porque además él la puede ver, porque cualquiera lo puede ver, porque así como yo lo vi desde una avionetica, ellos lo pueden ver, hasta las guacamayas lo ven. Ayer nos decía una muchacha que estaba yendo para el Roraima, como no está yendo casi turismo al Roraima, el Roraima que es así nuestro Tepuy sagrado, al que todo el mundo va, Sí. que se hizo famosísimo con todas las películas que se hicieron, que la comunidad de Paraitepuy siempre ha vivido, o sea, tiene ya muchos años viviendo del turismo que se hace para el Roraima, pues la gente de Paraitepuy está haciendo minería en ese camino. Dejaron el turismo y están haciendo minería. No es que dejaron el turismo, el turista el turismo no va. ya no va para allá. El turismo no va. O sea, si ahorita alguien quiere hacer un paseo allí, por ejemplo, Valentina, si alguien quiere ir al Roraima. Claro que puede ir, siempre puede ir. O Pero sea, están los indígenas como sí, claro, guías. claro. Incluso los que te cargan el equipaje y todo. Claro, ¿no? eso está todo montado. Paraitepuy está diseñada para llevar a los turistas, y están los campamentos. llevar a los turistas al Roraima. Ellos tienen toda la experiencia para hacerlo. Es más, tú no puedes subir al Roraima sin un guía de Paraitepuy. Claro. O sea, y además yo no te aconsejaría que fueras a ninguna parte de la Gran perder, Sabana sin los pemones, porque ellos son los que saben. Claro, ¿Qué está pasando en Canaima? Canaima, que es nuestro gran, bueno, imagínate, el salto de agua más alto del mundo. Estuvimos a punto de quedar entre las nuevas 7 maravillas y no sé qué. La pista de Canaima, y eso lo digo en todas partes, tiene por lo menos 6, 7 años que esa pista está rota, está mala, no pueden aterrizar los aviones grandes. Entonces solamente pueden aterrizar unos aviones pequeños. Entonces tú dices, si eso pasa en la pista de Canaima, que es la pista más importante para el turismo de este país, ¿qué dejas tú para los demás? Este gobierno hizo un aeropuerto en Santa Elena de Guairén, que es el aeropuerto más bonito que tiene este país.
Es una belleza, es una churuata extraordinaria. ¿Tú sabes cuántas veces hubo vuelo para allá? 2. 2. Eran unos fulanos aviones que habían comprado para Conviasa. Y esos aviones, resulta que cuando llegaron la primera vez se dieron cuenta que no podían llenarlos completos y que tenían que aterrizar como de nariz, porque si no la cosa no funcionaba. Entonces la gente de Santa Elena de Guairén se murió de mengua y se quedaron sin vuelo. Cuando tú vas a Santa Elena de Guairén, las primeras veces que nosotros fuimos a Santa Elena de Guairén, había una parte que es donde queda la posada de Yacó, no sé qué, sabes, que está como en las afueras de Santa Elena. Todo eso está invadido y Santa Elena de Guairén se convirtió en un pueblo minero, en un pueblo donde manda la minería, donde la economía es una economía minera y es el minero el que determina los precios. Aquí había uno de los más extraordinarios paseos que se podían hacer en Venezuela, era el Salto Pará en el río Caura. Nosotros fuimos al Salto Pará con bitácora y después nosotros volvimos otra vez y volvimos una tercera vez. Ese sitio que se llama el Playón, que era donde se llegaba en las lanchas hasta allí, ese sitio se convirtió en un pueblo minero. Los yecuanas tuvieron que salir de sus comunidades y ahí ya no existe más el turismo, eso se acabó. La vía hacia el Paují, Cabarú, el Paují... Esa vía sigue, sigue. ¿Cómo está, por ejemplo, el Abismo? Esa zona. Bueno, imagínate, esa es una zona hermosísima, cuando pero termina como... el Baceso Guayana y comienza la selva Claro, amazónica, pero por te voy a ejemplo. decir, tú puedes, por supuesto, tú puedes ir hasta el Paují y hay unos campamentos y tú puedes ir ¿Cómo no? hasta el Abismo y allá están unos amigos nuestros, Carlos Ahí estaba Escul y su esposa. Bueno, estaba Sí, Luis Carlos. Scott, que murió, Sí, lamentablemente. Luis Scott se murió. Pero ese es uno de los sitios en el Paují donde está peor la minería, porque eso no es parque nacional. Entonces ahí hay todavía menos controles. Ya hace más de 20 años, 26 Lo había. años, ya había, ya estaban los equipos, las mangueras, Bueno, todas las... entonces imagínate cómo está eso ahorita. Tenemos que hacer una pausa y vamos a seguir conversando con Valentina Quintero. Valentina Laguna, nuestra etiqueta. Usted está viendo Vladimir a la Una. Las 24 horas, los 365 días del año, en cada minuto cuentas con el apoyo financiero del Banco Plaza. Disfruta de tus canales y servicios Plaza, disponibles para que tus transacciones financieras sean más fáciles y cómodas. Porque para nosotros lo que realmente cuenta es el valor de cada persona. En Banco Plaza, tú cuentas. Hilo de Diamante, el tratamiento capilar que te ayuda a mantener tu cabello fuerte y radiante. Hilo de Diamante, la joya de la ciencia cosmética. En compralotodo24.com vendemos todo lo que tu obra y construcción necesita. Alambre, clavos, cemento, cables eléctricos, bloques, tuberías PVC. También contamos con cerca alfajol, alambre púa y grapas. Llámanos al 0212-452-0500. Somos compralotodo24.com. Cuando se habla de iluminación LED en Venezuela es necesario hablar de ZLT, ya que ofrecemos distribución a nivel nacional y tienda física en las Mercedes. Tenemos productos garantizados de mayor durabilidad sin elementos contaminantes como el mercurio y por supuesto de bajo consumo energético. Así que no esperes a que se te prenda el bombillo, nosotros lo hacemos por ti. ZLT Iluminación LED para toda Venezuela. Aquí vives la música. Red Música FM. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga La variedad musical que te enciende. Red Música FM. Super trendy. Renta House, la nueva generación del negocio inmobiliario. 48 años en el país. Adquiere una franquicia personal Renta House en Venezuela con posibilidad de traslado sin costo adicional a Panamá, Costa Rica, Miami, República Dominicana, Colombia, México, Chile o Aruba. Únase a la nueva generación del negocio inmobiliario con la franquicia personal Renta House. Para mayor información, www.rentahouse.com.be. Llegó Oxisol para brindarte bienestar en tu hogar, con una línea de productos de calidad al alcance de tu presupuesto. Con Oxisol, la limpieza está bajo control. Contáctanos en www.oxisol.com.be y en las redes sociales como Productos Oxisol.
La mejor experiencia es tener hijos, verlos crecer sanos, seguros y protegidos. Para tu familia, lo mejor. Tecnología de punta, alto control de calidad, más vida para tus discos, más potencia en el frenado. Contáctanos para distribución nacional. Instala en tu vehículo discos, bandas y pastillas para frenos New York Brake y anda tranquilo y seguro por toda Venezuela. Hoy más que nunca necesitas estar seguro de que el manejo de tu inversión está en las mejores manos. En Glorimar somos una organización dedicada al agenciamiento y representación de los trámites aduanales que facilita tus operaciones en Venezuela. Brindamos información y seguimiento de los procesos de nacionalización gracias a nuestro excelente talento humano. Somos Glorimar, asesores integrales en comercio exterior. Con 20 años de experiencia, Proelca ofrece las mejores soluciones de sistemas de alarma de robo, circuito cerrado de televisión, control de accesos, cercos eléctricos y mucho más. Solicita a su instalador de confianza las mejores marcas distribuidas por Proelca. Visítenos en www.proelca.net y en nuestras redes sociales. Atendemos a instaladores a nivel nacional y estamos a la búsqueda de nuevos distribuidores. En Proelca valoramos su seguridad. Seguimos con Vladimir a la una. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestra conversación con Valentina Quintero. Y bueno, siempre hay muchas cosas que quedan pendientes. Pero me gustaría también hablar un poco contigo sobre tu experiencia en la radio, porque fíjate, muchas veces yo ando en mi carro y te voy escuchando, y te he escuchado también con Miguel Efrén. Con Miguel Efrén, que yo digo que es más Esteves que Delgado, ¿no? Total. Ah, eso sí, eso sí. Mira, te voy a decir, Vladimir, tú que haces radio. Lo más sabroso entre todos los medios es hacer radio. Porque la radio es inmediata, es directa. Y además es como el amor, entra por el oído, ¿verdad? A mí me encanta, pero me encanta. Me gusta muchísimo hacer radio. Además, como nosotros estamos en el circuito Onda, y tú estás en actualidad, estamos en Unión Radio, entonces, claro, tú sabes que estás en todo el país. O sea, yo tengo mi horario en el mismo tuyo, de 1 a 3, y estamos en 17 ciudades. Entonces, yo quiero que se oigan las voces de venezolanos en todo el país. Entonces, yo ando con un grabador, porque yo no soporto los horarios. Entonces, el acuerdo al que yo llegué en la radio, mi programa se llama Valen de Viaje, entonces no se justifica que yo esté ahí confinada, metida todos los días. Entonces yo tengo un grabador, un Zoom, que es una maravilla, y yo ando por cuanto pueblo existe con ese grabador entrevistando gente. El sonido es perfecto. Entonces yo me vengo con todos esos sonidos y entonces los pongo aquí. Pero no es solamente los sonidos de las entrevistas, sino imagínate estar en el Salto Ángel y poner el sonido del por salto. supuesto, y el acompañamiento de todo el ambiente. Cuando vas en la Curiara, ir junto con la Curiara y que ese sonido se vaya oyendo, porque nosotros no utilizamos todas las posibilidades del sonido. Cuando estamos, por ejemplo, por un sendero, caminando no sé qué, entonces yo le doy duro a los pies para que se oiga ese sonido también. Cuando la gente está arando, cuando entro a una posada, entonces yo llego y abro la puerta, que se oiga, cierro la puerta, que se oiga al aire. Como las radionovelas. Y como las radionovelas. Cuando estás en una cocina, que se oiga la fritanga, que se oiga cuando estás picando. Entonces, yo en lo que pienso siempre es, imagínate que tú estés en un tráfico horrendo en Valencia, bajo una chapa de sol, con aquel calorón, y tú de repente estés oyendo un concierto de cascadas. Así es. Y entonces vas explicando cada una de las cascadas. Es una maravilla. Entonces yo conseguí en la radio la posibilidad de los sonidos, o sea, de llevar allí lo que yo oigo por toda Venezuela y que esas voces se oigan, porque tú nunca vas a oír a un Pemón en la radio. Tú nunca vas a oír, yo me fui para la Sierra de Perijá. Un lanchero de por allá. Exacto. Sabe. Yo me fui para la Sierra de Perijá una vez porque yo dije, bueno, no conozco la Sierra de Perijá y a mí si hay una cosa que me angustia es un sitio que no conozco. Yo tampoco conozco la Sierra de Perijá. Bueno, entonces yo me empujé para la Sierra de Perijá. Bueno, Vladimir, caminar hacia la Sierra de Perijá
tú juras que se te van a calcinar las ideas de la chapa de sol tan malandra subiendo para allá, porque tú llegas a Maracaibo, de ahí coges para Mechiques y de ahí te metes hacia la Sierra de Perijá y arrancas a caminar con un beduino, con la chapa de sol, hasta que entonces llegas a un río. Nos metimos en ese río que sonaba de lo caliente que estábamos, y ahí había unas mulas. Y entonces cuando tú ves las mulas, tú dices, no es sin tetas no hay paraíso, es sin mulas no hay paraíso. Y te encaramas en aquella mula y que la mula cargue contigo hasta donde te tiene que llevar para llegar hasta esa comunidad, que es la comunidad de Ayapaina. Y cuando llegas allá, te reciben los yucpas en sus casitas con aquella sencillez, con aquel amor, con aquellas ganas de que tú seas feliz con lo mínimo que es lo que ellos tienen. Entonces, entrevistar a un yucpa en su comunidad y que te vaya contando aquella muchachita cómo fue su trabajo, su proceso de iniciación, cuando les viene la primera menstruación y las mandan a la montaña, lejos, y se tienen que pasar no sé cuántos días sola, y ella lo entiende, lo acepta. Cuando nos fuimos hace poco también con Ariana en el Zulia, que nos fuimos a La Guajira, hicimos un recorrido por La Guajira y llegamos hasta Castillete. Entonces, entrevistar a esos guajiros por allá, entender lo que es el segundo entierro. Cuando vamos ahora para Trujillo y hablas con los campesinos que están con ¿Qué es las eso del segundo yuntas. entierro? Yo no sé qué es eso. Eso es interesantísimo. Los guajiros, los guayú, se mueren y hay un entierro, ¿ok? X. Ahora, el entierro importante es como 14 años después, cuando alma, ¿no? sacan esos huesos. Ajá. Y tiene que ser una muchacha virgen, vestida de blanco, que no toque el piso, que no sé qué, la que lava esos huesos. Ah, caramba. Los lava y entonces los llevan a un segundo entierro, que entonces allí es de acuerdo a la importancia del guayú difunto, claro. que ha muerto. Te consigues por la Alta Guajira unas lápidas y unos sarcófagos, pero de mármol, extraordinarios, en la mitad de la nada, porque ese es el culto que se le rinde a ese muerto en ese segundo entierro. Y para un guayú es importantísimo saber que tiene garantizado ese segundo entierro. Es fascinante. Yo no quiero terminar el programa sin hablar de tu hija, la experiencia de trabajar con tu hija. ¿Ah? Mira, esa fue la principal razón para volver a la televisión, poder trabajar con Ariana. Porque además, Ariana ya es una mujer. Ariana tiene 36 años. Es una adulta, periodista, fotógrafo, que hizo además un show web en Latinoamérica, que además hizo otro de ella, que lo produjo, lo dirigió, lo hizo todo ella. Entonces, Ariana le da muchísimo al programa, le da muchísima frescura. ¿Qué has aprendido de ella? Porque seguramente he aprendido muchas cosas de ti, pero tú de ella, ¿qué has aprendido? No, a mí me asombra el conocimiento de Ariana de la naturaleza. Yo me quedo loca. O sea, de verdad, nosotros hacemos unos paseos y Ariana de repente empieza a hablar de las arañas, de las ranitas, de las ramas, de cómo para lo que sirven los frailejones. Además, un conocimiento que yo ignoraba que ella tenía. Y también hay una cosa que es muy sabrosa, que una relación madre-hija, que andamos juntas de viaje y que no es una cosa forzada, porque no es que yo saqué a Ariana de que era ingeniero de estructuras y trabajaba en el Guri, sino que ella siempre también ha sido viajera y también es periodista, y nosotras toda la vida hemos viajado O sea, que ella es juntas. pura Valentina también. Entonces, esa relación, pero a su manera. Entonces, esa relación es natural, es sabrosa, es fresca, hay una camaradería divina, y Ariana, y hay otra cosa que es bellísima, Vladimir, bellísima, es cómo Ariana me protege. Cómo existe ese cambio de rol. Ariana está todo el tiempo pendiente de que no me pase nada, de que no me dé frío, de que no me caiga, de que esté bien, de que esté contenta, de que no me canse, de darme el puesto, de que yo tenga la mejor cama. Es una cosa preciosa, que a mí me da una ternura, porque yo no me esperaba esa protección de ella. Entonces es lo mejor que me ha pasado es que en este momento de mi vida, a los 63 años, yo pueda regresar a la televisión para hacerlo junto a mi hija
y con un equipo extraordinario, porque también hay otra cosa, otra de las razones para volver, fue volver a trabajar con Brani. Branimir. Brani fue director de fotografía de Bitácora, después fue director de Bitácora, Branimir y yo Caleta. dije, yo solamente hago este programa si Brani lo dirige, porque la pasión que yo siento cuando hago este programa la comparto 100% con él, porque la tuvimos en Bitácora y la tenemos ahora. Él va a tener un programa que se llama Branimir a la 1, ¿viste? Cualquier día de esto. Bueno, te agradezco Pudiera. mucho. Ha sido un placer tenerte por aquí hoy. Una en Branimir a la alegría, una, de una verdad que alegría. sí. Muchísimas Y gracias. bueno, ojalá pongas a caminar un día a Miguel Efraín